Le vamos a dar la palabra a Javier Pinilla, que es director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que recibimos. Nuestro invitado es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Sociología por la UNED, es funcionario por oposición de la Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ha sido jefe, conociéndolo un poco mejor, del Servicio de Asesoramiento y Normas, consejero técnico de dirección, coordinador de investigación y ha sido representante también de España ante el Comité Consultivo para la Seguridad y la Salud en el Trabajo de la Unión Europea, miembro del Consejo de Administración de la Agencia Europea para la Seguridad y del Consejo de Administración de la Fundación Europea. Nos trasladará un mensaje y ya vamos en la recta final del acto. Muy buenos días. Mis primeras palabras, lógicamente, son para agradecer a FETICO esta invitación a exponer la carga que en el cáncer laboral, que sobre el cáncer, perdón, tiene la actividad laboral, la actividad del trabajo, y hacerlo además en un marco muy teatral como el que estamos, y además haber conseguido, le doy la enhorabuena por ello, haber conseguido una audiencia de este calibre. Yo sigo teniendo dudas de que algunos de ustedes nos hayan confundido de horario y pensaban que ahora era lo del Rey León, pero bueno, fuera de bromas, creo que una audiencia tan numerosa para un tema tan de actualidad, lógicamente, por la cercanía del Día Mundial contra el Cáncer, pero un tema que en muchas ocasiones tratamos de evitar, incluso de hablar de él, porque nos parece como mentar al problema. Así que, bueno, nuevamente la enhorabuena. Yo voy a hablarles como os he dicho, no del tratamiento, por supuesto, que tan brillantemente han comentado los dos ponentes anteriores, la investigación dirigida hacia el tratamiento, sino del trabajo dirigido a la prevención. Y antes de comenzar, permítame una breve pausa publicitaria, una breve pausa promocional para contar a quienes no nos conozcan qué es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Según su denominación jurídica, este organismo es el organismo científico-técnico especializado en la Administración General del Estado, cuya misión es la de analizar, estudiar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y promover y apoyar su mejora. Es una institución hoy pequeña, pero con una larga historia, que se remonta a hace 50 años, cuando el sistema de seguridad social vio la necesidad de complementar la protección social y la cobertura frente a los daños derivados del trabajo con actividades preventivas. En estos 50 años de vida, nuestra misión no ha cambiado sustancialmente, pero sí que ha cambiado y mucho el objeto de trabajo. En unos primeros años, los años 70, la mayor y casi obsesiva preocupación era la de reducir de forma drástica los accidentes de trabajo y también las grandes y las exposiciones a contaminantes en el mundo industrial. Hoy, con el paso de los tiempos, a estas batallas, a estas luchas, se les ha unido también otros objetivos. Y ya todos ustedes conocen la importancia de la ergonomía en el lugar de trabajo, la enorme carga también de malestar y de sufrimiento y de enfermedad que suponen los trastornos musculoesqueléticos y, por supuesto, también los denominados riesgos psicosociales. A todo esto nos dedicamos. Y también, y ahora les contaré, nos dedicamos a luchar contra el cáncer laboral. No les voy a dar datos de la mortalidad, que ya han comentado los doctores que me han precedido, sino que voy a centrarme en los ámbitos de la causalidad del cáncer. Como saben, el cáncer es un fenómeno complejo en el que interactúan muchos factores de riesgo, factores que hoy conocemos están ubicados en el entorno ambiental, en el entorno laboral
y también, como nos ha dicho el doctor Luis Pérez, en los hábitos de vida. En particular, los 3 factores asociados que de forma más relevante contribuyen a la carga de cáncer son el tabaco. Es verdad, parece mentira que hoy todavía tengamos que seguir insistiendo en ello. La dieta, a la cual cada vez somos más sensibles y conocedores y, por tanto, estamos actuando en nuestra esfera privada y también en la esfera empresarial. Y también la ocupación, lo que hacemos, lo que trabajamos, cómo trabajamos y con qué trabajamos. El hábito tabáquico y la dieta, por supuesto, son factores que van más allá del ámbito laboral. Sin embargo, el trabajo, el lugar de trabajo, en tanto que espacio de socialización, tiene una enorme importancia para luchar contra su erradicación. Pensemos, por ejemplo, en el papel que pueden jugar campañas de sensibilización en hábitos saludables en el ambiente laboral y también lo útiles que pueden ser acciones para un mejor control de los factores que originan estrés como causa de algunos comportamientos y hábitos nocivos. Centrándonos ya en los aspectos laborales del cáncer, y según datos de la propia comisaria de Empleo de la Comisión Europea, el cáncer constituye la primera causa de mortalidad de origen laboral en el ámbito de la Unión, ocasionando el 53% de las muertes debidas a la exposición a riesgos en el lugar de trabajo. Además, los costes en forma de gasto sanitario, de prestaciones y de pérdida de productividad en el ámbito de la Unión Europea se cifran entre los 4.000 y los 7.000 millones de euros. Es por ello que el cáncer constituye, por esta gravedad, tanto en sus repercusiones en la persona, en la sociedad en general, una prioridad para las políticas y acciones en salud pública y en salud laboral en el ámbito de la Unión Europea y, por supuesto, también en España. Voy a relatar algunas de las acciones que, en primer lugar, en el ámbito de la Unión, se están desarrollando. Como habrán visto por el currículum que les ha leído el moderador, he dedicado buena parte de mi actividad laboral en ámbitos de trabajo de la Unión Europea, concretamente desde el año 86, desde que se incorporó a España. Y esto no es una especificidad de mi currículum, sino que es una característica muy común de los compañeros, de los funcionarios que trabajan en el instituto que yo ahora tengo la oportunidad de dirigir. ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea tiene, desde sus orígenes, ha tenido una gran dedicación a los riesgos laborales en general y, como les contaré, al cáncer laboral en particular. Las batallas que se están dando en el ámbito de la Unión Europea vienen ya de lejos y se viene actuando en varios frentes. El primero, el de la regulación. Así, el hito más importante es la promulgación a principios de los años 90 del pasado siglo de la Directiva para la protección de los agentes cancerígenos y mutágenos en el trabajo, a la que siguieron sucesivas adaptaciones y mejoras. En ella se fijaban valores límites para exposición de los trabajadores a ciertas sustancias como el benceno, el cloruro de vinilo y el polvo de maderas duras. Si hablamos de la historia del cáncer laboral, no debemos, por supuesto, olvidar el caso del amianto. Como saben ustedes, en España y en toda Europa, a partir del año 2002, está prohibido todo su uso. Un inciso al respecto, una autocrítica y global. En este caso, en el del amianto, este constituye un ejemplo internacional de la torpeza con la que no debemos volver a actuar frente a un riesgo de tal gravedad. Es decir, debemos aprender de esos errores y creo que lo hemos hecho. ¿Qué dice la regulación europea? Que es nacional, obviamente, y desde hace ya más de 20 años. Pues dice que la actuación frente a los agentes cancerígenos y mutágenos en el trabajo debe exigir que las empresas evalúen y eviten o minimicen la exposición a estos agentes
según un orden de prioridad preventiva. Lo primero, reemplazar el carcinógeno o mutágeno, en la medida que sea técnicamente posible, por una sustancia, mezcla o proceso que no sea peligroso o lo sea en menor grado. Cuando esto no sea posible, segundo escalón, debe asegurar que se fabrique y utilice en un sistema cerrado, sin contacto con el ambiente que respira el trabajador. Y en caso de que la aplicación de un sistema cerrado sea o no sea técnicamente posible, la empresa debe garantizar un nivel de exposición del personal tan bajo como sea nuevamente posible. También esta regulación es muy precisa, muy detallada, estableciendo áreas de riesgo, utilizando señales de advertencia y peligro, proponiendo métodos de medición adecuados, en particular para situaciones que deriven en una detección precoz de exposiciones anormales, debido a situaciones de emergencia, imprevistos o accidentes. También establece cómo debemos usar las medidas individuales de protección, siempre que las colectivas no sean suficientes. Por supuesto, cuáles son las medidas de higiene y limpieza, cómo utilizar y tratar los envases en los que están estas sustancias y, por supuesto, también cómo informar a los trabajadores y a las autoridades a fin de mantener registros de las personas trabajadoras expuestas, las mediciones que se han realizado del ambiente laboral y los resultados de la vigilancia de la salud. Aspectos que son luego vitales, fundamentales para determinar las formas de exposición y, por supuesto, para establecer medidas y controles de prevención. Como ven, es un marco regulatorio muy exigente, que además está siendo permanentemente actualizado. Recientemente la Comisión ya ha presentado en 3 fases importantes modificaciones de esta normativa. Entre las principales modificaciones se encuentra la inclusión dentro del ámbito de estos agentes cancerígenos de trabajos que supongan la exposición al polvo respirable de sílice cristalina generado en el proceso laboral, trabajos que supongan exposición cutánea a aceites minerales previamente utilizados en motores de combustión interna para lubrificar y refrigerar los elementos móviles del motor, y trabajos que supongan la exposición a emisiones de motores diésel. Además, se establecen valores límite ambientales de exposición profesional vinculantes, obligatorios por tanto, para ya disponemos 24 agentes cancerígenos o mutágenos. Y aún hay anunciadas otras 2 modificaciones más para incorporar nuevos valores límite para estos agentes, para más agentes. Otra acción europea en esta materia se centra en la divulgación, es decir, en promover la visibilidad del problema a fin de hacer más conscientes a empresarios y trabajadores, así como a sus organizaciones más representativas, de la carga laboral del cáncer y de sus costes, y con ello, más proclives a comprometerse en acciones de control y mejora. Para ello, entre otras acciones, en 2016 se lanzó la denominada Hoja de Ruta sobre Carcinógenos, la cual quiere llamar la atención sobre la dimensión del problema, pues se estima que se producen alrededor de 120.000 casos de cáncer cada año en la Unión Europea como resultado de la exposición a carcinógenos en el trabajo. Y ello supone aproximadamente 80.000 fallecimientos al año por esta causa. También quiere alertar sobre las variadas fuentes del riesgo, tales como la radiación, el estrés y otros factores relacionados con las condiciones y la organización del trabajo, las cuales también pueden estar vinculadas al cáncer. Además, nuevas pruebas sugieren que la exposición profesional a los alteradores endocrinos, presentes, por ejemplo, en algunos pesticidas, o a los nanomateriales, podría también ser causa de cáncer. Otra acción de interés es la promovida por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, una agencia europea que también tiene su sede en España, concretamente en Bilbao, la cual tiene previsto llevar a cabo una ambiciosa investigación para conocer la extensión de la exposición de los trabajadores a factores de riesgo de cáncer en Europa. El estudio
Examinará las situaciones de exposición más frecuentes y el número y las características de los trabajadores expuestos a una serie de factores de riesgo de cáncer, como el amianto, al que me he referido antes, el benceno, el cromo hexavalente, los humos diésel, el níquel, el polvo de sílice, la radiación ultravioleta, el polvo de madera y otros. El objetivo es definir con mayor precisión los destinatarios de las campañas de sensibilización y de las medidas preventivas, así como contribuir a la elaboración de políticas basadas en datos más actuales y contrastados. Recientemente, por supuesto que el Estado español participa en todas estas medidas y lo hace a través del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto en tareas de regulación como en tareas de investigación y promoción, bien en el marco de las propias instituciones europeas encargadas de estos asuntos, como a través de acuerdos en el marco de redes de investigación de institutos europeos. Participamos en varios de ellos, aportando nuestro conocimiento en investigaciones conjuntas. También en España contamos con una estrategia española de seguridad y salud en el trabajo que está actualmente vigente y cubre el periodo 2015-2020, estamos en la fase final, y ya estableció el cáncer laboral como ámbito de actuación prioritario. En este marco, por ejemplo, hemos llevado a cabo un trabajo de investigación bajo la coordinación científica de la profesora, la doctora Elena Ronda, investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red en Salud Pública del Instituto de Salud Carlos III, en el que se analiza la mortalidad por cáncer en España según la ocupación y la actividad económica. Este estudio es pionero. Es la primera investigación realizada en España cruzando datos censales de ocupación y actividad económica de la población con el registro de mortalidad. Ello ha permitido estimar el riesgo de muerte por cáncer a través del cálculo de la razón de mortalidad estandarizada, por género y por edad, y para distintas ocupaciones y actividades económicas, traduciendo los datos en una información que permite identificar ocupaciones y actividades prioritarias en las que intervenir. Veamos algunos ejemplos, algunos resultados de este estudio. En 23 de las 27 localizaciones de cáncer más prevalentes, el riesgo de mortalidad más elevado lo presentaron ocupaciones que ocupan a trabajadores manuales de menor cualificación. Por sectores de actividad, destaca el elevado riesgo en los sectores de servicio de limpieza, metalurgia, saneamiento público, industria de la piel y calzado, industria del vidrio y cerámica, transformación de minerales no metálicos y la industria extractiva. Sin lugar a dudas, esta publicación aporta un conocimiento útil para futuras investigaciones y para las acciones de control de los agentes cancerígenos en el medio laboral. La investigación epidemiológica aplicada, junto con la mejora de sistemas de vigilancia, notificación y registro de enfermedades por cáncer, constituye, por tanto, un compromiso prioritario para el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo. Venimos trabajando en tres grandes líneas al respecto. En la primera, en el ámbito de la prevención, impulsamos el reconocimiento de empresas que tienen programas de promoción de la salud y que, adheridas a la Declaración de Luxemburgo, aspiran a promover la salud total entre sus trabajadores, convencidos de que gran parte de los cánceres tienen su origen en esos hábitos de vida poco saludables. Otra línea tiene que ver con la elaboración de directrices para la decisión clínica en enfermedades profesionales, como instrumento de apoyo a los profesionales sanitarios en la identificación y notificación de las enfermedades profesionales, incluidas las derivadas de exposiciones laborales a cancerígenos. Hemos publicado ya varias colecciones, entre ellas las relativas al cáncer de pulmón o el de piel, y en 2020, en colaboración con la Sociedad Española de Oncología Médica y la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de Salud Carlos III, extenderemos a otros tumores de origen profesional. También estamos elaborando unas directrices para el retorno al trabajo tras una baja por diagnóstico de cáncer de mama, las cuales deben ayudar a la pronta reincorporación, cuando ello sea posible, de las afectadas. Todo ello por los beneficios que ello comporta
para la afectada para el medio laboral y, por supuesto, para el conjunto de la sociedad. Aparte de esta información, que pueden ustedes consultar en nuestra página web, permítame que les recomiende la consulta de una excelente base de datos creada por el Instituto y denominada InfoCarKin. Esta base de datos ofrece información sobre las sustancias cancerígenas, mutágenas y reprotóxicas de categorías 1A y 1B según la clasificación europea de sustancias químicas. La base de datos está concebida para su uso por distintos usuarios, tales como técnicos de prevención de riesgos laborales, en particular los higienistas industriales, médicos asistenciales, tanto de atención primaria, especializada, médicos del trabajo, médicos epidemiólogos y cualquier otro profesional de la prevención de riesgos laborales. Bien, no quiero acabar sin antes felicitar a FETICO nuevamente por su colaboración en la campaña Stop Cáncer y por esta enorme audiencia que ha conseguido congregar. Por supuesto, a la doctora María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, por su compromiso con la investigación y el liderazgo internacional del centro que dirige, y, por supuesto, al doctor Luis Paz por el trascendental papel que juegan las sociedades médicas y científicas en esta misión. En definitiva, necesitamos promover estrategias y herramientas para la prevención del cáncer en general y en el entorno laboral en particular. Para ello es fundamental establecer alianzas con las asociaciones profesionales y con los agentes sociales, ya que la prevención del cáncer es una necesidad ineludible que, junto con la investigación para un conocimiento más preciso de su etiología y la asistencia sanitaria rehabilitadora, han de permitir reducir la incidencia y, sobre todo, la mortalidad y el sufrimiento por cáncer en España. Muchas gracias por su atención. Yo creo que sí. Vale, favorable. Bueno, pues muy breve, ¿no? Ha hablado de muchas cosas, pero díganos, hablando de empresa, de personas, de organizaciones, de cáncer, retos de cara al futuro. Los ha mencionado algunos, pero de esos que tiene encima de la mesa. Me alegra que me hagan esta pregunta. Por supuesto que retos, lo he comentado durante la intervención, pero creo que el fundamental es el de la visibilidad. Hemos conseguido que, como decía antes, que el tabaco sea identificado de una forma sin paliativos como un gran generador de cáncer. Somos cada vez más conscientes de las grasas y otras malas alimentaciones también, y del sedentarismo y otros hábitos de vida que son también responsables, pero no somos tan conscientes socialmente, es decir, en general, de la gran cantidad, iba a decir infinidad, bueno, seamos un poco más modestos, un poco más precisos, de la enorme cantidad de agentes cancerígenos con los cuales convivimos habitualmente en los entornos ambientales de vida, por supuesto, y muy en particular en los entornos laborales. Los tratamos con precisamente por esa habituación de las 8 horas diarias de trabajo, los tratamos con gran normalidad, con cierta rutina, y debemos ser más consecuentes desde el punto de vista de su prevención, pero por supuesto también debemos ser más alertas todos. En definitiva, tanto empresarios como trabajadores tenemos ahí un reto que yo creo que es el fundamental. A mí me gustaría que en esta próxima nueva estrategia que vamos a iniciar, vamos a discutir en los próximos años, al igual que va a pasar con la estrategia europea para la que ya hay documentos, el cáncer laboral sea a nivel europeo y también a nivel nacional, por supuesto, el gran reto desde el punto de vista de los riesgos laborales. Pues muchas gracias. Qué interesante.